otra cosa. Esto es lo que hay, lo que nosotros ofrecemos. De manera tal que hay tantas voces autorizadas que no hay ninguna. Y, paradójicamente, el comensal tiene que decidir solo, no por falta, sino por exceso de valores. Y lo que hace el comensal es, el lunes come sano, el martes come barato, el miércoles come nuevo, el jueves come rico, el viernes vuelve a comer sano, el sábado, un día de vida es vida, y me voy a lo de mi abuela y me como el chancho asado. Entonces, el comensal moderno, la próxima, pasa de un valor a otro valor sin jerarquizar, no puede jerarquizar. Y tampoco, y pierde la mesa. Una de las características de esta gastronomía es que colapsa la mesa. Y cuando colapsa la mesa y crece el picoteo, ojo que todos picotean, los pobres frente al pan, los ricos frente a la heladera, hay un individuo solo, el otro como sujeto y como cultura, ese otro cultural desaparece. Ese es el colapso de las gastronomías. Comer sin valores, comer sin el otro cultural, ese que desde el omnivorismo nos hizo comensales. Es un comensal solitario masivo, porque previamente a tener que decidir solo, cosa además que es absolutamente novedosa en la historia de la cultura, su gusto ha sido ya formado por los medios y por la agroindustria que lo soporta. Y ha sido formado dentro del nicho de mercado de su capacidad de compra. Los medios van y la agroindustria segmenta su oferta para nichos de mercado cada vez más pequeños. En Argentina existe un mercado masivo, indiferenciado masivo, y existe un mercado segmentado de pobres y para pobres, el mercado de los pobres, que tiene 6 millones de personas. La próxima. Me gustaría, pero no sé si tengo tiempo. Sí, ya te queda un minuto. Entonces, me gustaría ejemplificar con lo que pasa con el gusto pobre argentino. Ustedes saben que en Argentina no tenemos un problema de disponibilidad, sino de acceso. La próxima. Y esto es por la caída tremenda de la capacidad de compra en los últimos 30 años. La próxima. Por la caída de los ingresos. La próxima. El aumento de la pobreza. La próxima. Entonces, si esto es así, ¿cómo es posible que en las encuestas de antropometría nos dé que desnutrición aguda hay poca? Desnutrición crónica es el principal problema de salud pública de la República Argentina, y creciente cantidad de obesidad. Y estas son encuestas antropométricas en la población más vulnerable, la de los niños que concurren a los hospitales públicos. La próxima. ¿Qué ha pasado con nuestro patrón alimentario? Nuestro patrón alimentario en los últimos 40 años cambió. Dejó de ser un patrón alimentario, esto de acuerdo a las encuestas de gasto-ingreso de los hogares de INDEC, de ser un patrón alimentario unificado, donde pobres y no pobres, medios y altos, comían igual, a ser un patrón alimentario, como en otras partes de Latinoamérica, cortado por ingresos, con comida de pobres y comida de ricos. ¿Y qué quiere decir que un patrón alimentario sea unificado, que corte transversalmente la estructura social, que pobres y no pobres comen igual? Esto habla de una sociedad mucho más integrada. La próxima, una sociedad que era mucho menos desigual que la de este momento. No es que me volví perezosa, es que INDEC todavía no procesó la encuesta 2006. Pero en la de 1996 ya vemos cómo los pobres comen de una manera absolutamente distinta de los no pobres. Los patrones se oponen especularmente. Mientras en el 65 no había déficit, ahora tenemos déficit de hierro, calcio y vitamina en los pobres y calcio en toda la sociedad. Una sociedad polarizada por ingresos no puede esperarse que tenga un patrón alimentario unificado. A ver, la próxima. Quisiera plantear una cosa.
esto no es un problema de educación. Las madres que contestaron la encuesta del 65 fueron las abuelas que contestaron la encuesta del 96. No es que no saben que tienen que comer frutas y verduras, es que no pueden comer frutas y verduras, que son los alimentos más caros de la estructura de precios, y más ahora. Me gustaría, abuelo de pájaro, nombrar cuáles fueron los principios de inclusión de los alimentos que vimos en los sectores más pobres de el área metropolitana bonaerense. Nosotros vimos que los alimentos se elegían, se hacían elegibles de acuerdo al concepto que hubiera del cuerpo, de acuerdo al concepto que hubiera del alimento y de acuerdo al tipo de comensalidad. Y pudimos armar 3 grandes bloques de representaciones que le dan sentido a la elección de los alimentos y que coinciden con las 3 canastas de consumo. Estos fueron las representaciones del cuerpo fuerte, alimentos rendidores y comensalidad colectiva, en los más pobres, el cuerpo lindo, los alimentos ricos y la comensalidad familiar en los sectores de ingresos medios, y el cuerpo sano, los alimentos light y la comensalidad individual en el grupo de mayores ingresos. ¿Por qué los pobres piensan que su cuerpo, lo deseable es tener un cuerpo fuerte? Uno de repente dice, bueno, si son los que hacen los mayores trabajos, mano de obra intensivos, obviamente necesitan ser fuertes. Es cierto, el cuerpo fuerte tiene que ver con la ocupación. Porque ¿quién contrataría a un alfeñique de 48 kilos para hombrear bolsas en el puerto o para levantar una pared? Entonces sí, la persona que hace trabajos mano de obra intensiva valoriza un cuerpo fuerte, porque es el que le da ingresos. También un cuerpo fuerte es aquel que resiste a la enfermedad. Los pobres no quieren ser sanos, ni buscan prevenir su salud. Buscan que cuando la enfermedad los encuentre, puedan resistirse a la enfermedad. Fuerte es fuerte por sus formas, por su volumen, por su apropiación del espacio. Fuerte es un criterio polisémico, muchas cosas. La próxima. ¿Cómo vamos a alimentar a este cuerpo fuerte? Con alimentos fuertes. A un ideal de fuerte se lo alimenta con alimentos fuertes. Y para ser fuertes, los alimentos tienen que ser baratos, tienen que llenar y tienen que gustar. Y cuando cumplen estas 3 variables, se dice que los alimentos son fuertes o rendidores. Los pobres buscan alimentos rendidores. El principio de inclusión de los alimentos es que sean rendidores. ¿Son baratos? La próxima. Sí, son los más baratos de la estructura de precios. La próxima. Si uno mira el costo de las 1000 calorías, los alimentos de los pobres son los más baratos de la estructura de precios. Hidratos de carbono, grasas y azúcares. La próxima. Buscan saciedad. Un pobre quiere quedar pipón, quiere que el alimento lo llene. Y la industria produce para el mercado de los pobres. Si ustedes ven los alimentos, las mismas galletitas de agua, para el contenido de grasa, para el mercado indiferenciado masivo, es mucho menor que aquellas galletitas de agua que la misma empresa produce para el mercado de los pobres. ¿Por qué? Porque la grasa da sensación de saciedad. La próxima. Y por supuesto, tiene que gustar. De ninguna manera un plato lleno de un alimento barato y que da sensación de saciedad sería rendidor si se queda en el plato. Hay que construir un gusto por lo necesario. ¿Y cómo se construye? Se construye desde antes de nacer. Muchas sustancias atraviesan la barrera de la placenta, de manera tal que desde antes de nacer un chico está expuesto al mapa gustativo de su familia. ¿Y por qué no digo que esto es biológico? Porque el mapa gustativo de su familia es en realidad
las posibilidades de acceso, de comprar alimentos que tiene su familia. Es decir, cuando todavía es chiquitito ya está internalizando las categorías sociales de posición social en la escala de ingresos. Después, este mapa de lo gustativo va a ser reforzado con la lactancia materna, reforzado con la alimentación complementaria, reforzado con la alimentación de su grupo, de su barrio, de sus amigos que comen lo mismo, por eso son amigos, hasta el punto que todos los sectores sociales modelan el gusto de lo conocido por aquellos productos conocidos a los que pueden acceder. Yo siempre cuento una anécdota, y con esto termino porque ya me pasó el tiempo, que un señor con el que yo trabajaba en San Francisco Solano me contó que él nunca había probado palmitos, pero le hubiera gustado muchísimo comer palmitos. Él era un desocupado, estaba buscando trabajo, vivía en San Francisco Solano, situación de pobreza. Un día se puso un supermercado y él fue a comprar palmitos. La lata chica costaba 2 kilos, el equivalente a 2 kilos de carne. No compró palmitos, volvió muy triste. Me contó la situación y terminamos nuestro trabajo, todo bien. Meses después lo encuentro y me dice, conseguí trabajo. ¿Dónde? En una fábrica de sándwiches de miga. Ah, le digo. Probó palmitos, pensando en el palmito con salsa golf, que es un clásico, los sándwiches de miga. Y él muy triste me dice, sí, cuando nadie me vio, me mandé uno entero. ¿Qué querés que te diga? Prefiero el bife. Y yo dije, pero este señor reúne y todo de lo que yo hablo cuando hablo de construcción social del gusto. Porque fíjense, él no había aprendido a gustar el sabor soso de los palmitos, de manera tal de que cuando lo probó no le gustó. Y como no le gustó, él lo que dice es, mirá qué tontos son los ricos que pagan el equivalente a 2 kilos de carne por esta porquería. De manera tal de que él se conforma y va a seguir con lo que a él le gusta en una afirmación de su propia identidad. Nosotros somos los inteligentes que comemos bife y estos son los idiotas que por el mismo precio comen palmitos. Y además, ¿cómo inhibe la reivindicación? Ese señor nunca va a salir con un cartel que diga queremos ganar más guita para comprar palmitos. De ninguna manera. ¿Qué reivindicación social se va a hacer sobre un producto de alto precio, sobre tener más ingresos para comer diverso, distinto, si no le gusta? Fíjense cómo lo social, en un acto individual, redujo y naturalizó el evento alimentario y lo oscureció totalmente, y oscureció sus raíces. Él nunca había aprendido a gustar palmitos porque no había estado expuesto a los palmitos, porque nunca ni su madre ni su abuela había tenido dinero suficiente para comprar palmitos. Bien, termino porque ya me pasé un montón, pero solamente quiero terminar diciendo que si tenemos que hablar de la comida de los pobres y de los programas alimentarios para los pobres, creo que el mejor programa alimentario es aquel que les dé la mayor autonomía, que tengan suficiente dinero para comprar lo que quieran comer, suficiente educación para saber elegir y alimentos saludables entre los cuales optar. Muchas gracias.